Bienvenidos una tarde más, una mañana más para algunos, para meditar juntos las Escrituras. Tengo en mis manos el Tanakh. El Antiguo Testamento es la palabra en hebreo, en las Escrituras hebreas. Nosotros le llamamos así Antiguo Testamento porque tenemos el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto. Así que dividimos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ahora bien, tenemos que entender lo que estamos diciendo, porque al hablar de esta manera muy fácilmente damos por resuelto ya sin importancia el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Y de esta manera, más y más, muchos cristianos tan siquiera leen la parte de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios, reveladas por Dios, dadas por Dios, que es el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas, de tesoros para nosotros hoy, para cada uno de los creyentes, de los cristianos, de aquellos que creemos que Jesucristo de Nazaret, Jesús, era el Mesías. Para los judíos su nombre no es Jesús, ese es un nombre latino, es Yeshua. Algunos judíos no creen que él fuera el Mesías. Lo consideran un rabino reformador y alguien que, bueno, realmente hizo una locura. Las ideas de aquellos fariseos que le acusaron por lo que él estaba defendiendo siguen entre la comunidad judía hoy en día. Pero no todos los judíos creen eso. Hay algunos judíos que se llaman judíos mesiánicos. Son judíos, pero han creído que Jesucristo, el Galileo, Yeshua, era el Goel, el Redentor. Y así estos judíos creen, siguen y aceptan a ese rabino de Nazaret y piensan como tal, enseña el mismo Antiguo Testamento que él era el Redentor que había de venir. Ahora bien, nosotros somos gentiles y como gentiles no estamos sujetos a las 613 leyes que están registradas aquí, que era para los judíos, pero sí que estamos, por supuesto, sujetos a esos 10 mandamientos que Dios dio. Y también, como ahí en Jerusalén se estableció con la reunión de los apóstoles, estamos sujetos a la obediencia de la palabra de Dios. Tristemente, hoy en día, más y más, nos hemos alejado del Tanakh pensando que es un libro caduco y que no tiene nada que ver con nosotros. ¡Qué graso error! Toda la Biblia es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para que el hombre de Dios sea instruido en justicia. Por lo tanto, cuando abrimos las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el último de los profetas menores, están hablando a nosotros, nos instruyen, nos enseñan, nos corrigen. Y no hay contradicción en lo que está en el Antiguo Testamento y lo que el Señor Jesucristo enseñó. De hecho, los 4 evangelios son los últimos libros del Antiguo Testamento. Por más que esto nos choque, Jesucristo vivió y murió y nació como judío. Nació como judío, vivió como judío, murió siendo judío, aunque su muerte fue una muerte romana. Fueron los romanos los que le asesinaron en un cruel asesinato sin derecho a defensa alguna. Por eso, cuando estudiamos las Escrituras, no debemos rechazar el Antiguo Testamento, sino darnos cuenta que hay una unión extraordinaria entre el Antiguo Testamento en sus tipos, símbolos, en sus tipologías y lo que llamamos el Nuevo Testamento. Incluso las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. Pero fijémonos bien en este detalle, porque este detalle nos va a ayudar a entender mucho más la revelación de Dios. ¿Cuál es el detalle? No puede haber contradicción entre lo que Cristo vivió y enseñó y lo que Pablo, Pedro, Juan vivieron y enseñaron. No puede haber contradicción. Cristo no pudo haber dicho una cosa y después los apóstoles otra. Sería una locura, ¿verdad que sí? El problema es que muchos cristianos a lo largo de los siglos, motivados muy probablemente por intereses económicos, sociales y políticos, han interpretado las palabras, especialmente de Pablo, para amoldarlas a las ideas greco-romanas
o a las ideas políticas de la Edad Media, en un rechazo extraordinario de lo que Cristo mismo enseñó. Es por eso que hoy en día, aún dentro del cristianismo, se producen esas contradicciones aparentes entre lo que Cristo hacía y lo que apóstol Pablo decía, especialmente en el trato de la mujer, la familia, el matrimonio o la misma formación de la iglesia. Tenemos que comparar, tenemos que ver si lo que Cristo hacía es lo que Pablo hacía o decía. Cuando hay una contradicción, entonces tenemos que darnos cuenta que el problema no está en Cristo y en Pablo, sino en cómo se ha interpretado. El Tanakh, el Antiguo Testamento, fue el libro que el Señor Jesucristo enseñó. Hebreos 11 y todo el libro de Hebreos está lleno de ese simbolismo, de esas enseñanzas, de esa interpretación correcta para cada uno de nosotros. Por eso aquí, desde Fundamentos Bíblicos Europeos, a través de toda la semana estamos enseñando las Escrituras desde Génesis a Apocalipsis, sin contradicción, sin meterlo en el molde de la sociedad de su tiempo, sino abrazando las verdades de las Escrituras. Por eso os queremos invitar a que nos sigáis aquí en el canal de YouTube, que podáis seguirnos en las redes y también os invitamos a que podáis asistir a nuestras clases aquí en directo desde la sede de la Fundación Bíblica. O también si deseáis hacer vuestro propio estudio, tenemos una plataforma en línea, se llama EMOL, Escuela Ministerial Online, emol.fundacionbiblica.com. Ahí encontraréis muchísimos cursos a nivel de grado, de posgrado, de máster y doctorado, donde podéis profundizar más en las Sagradas Escrituras. Quiera el Señor bendeciros. Gracias por seguirnos.